La escatología profética, aún a sus inspirados escritores de la Biblia, se las dio por partes. Lo que sabía Jeremías no lo sabía Isaías, y lo que sabía este no sabía el otro. Nunca tuvieron ellos la oportunidad de reunirse para sumar todo eso. Nosotros tenemos la oportunidad de tenerlo ya en la Biblia, pero ellos tenían cada uno su parte para que al unirlas, el haz creciera, el haz de la verdad. Por eso no podemos decir que ya lo sabemos todo o sonreírnos burlonamente de lo que el otro cree en asuntos escatológicos. Debemos como respetar que es un terreno como el que encontró Moisés, el terreno más santo del desierto. Ya no es el terreno aquel en que se puede reclinar en el desierto, dormir un rato, apacentar las ovejas otro rato. Ya es el momento de oír la voz de la zarza, o desde la zarza, pero con terreno sin calzado. Un terreno en que hay que quitar toda contaminación, fíjese bien en eso. La figura es muy linda. Ahora quítate las sandalias, no es terreno corriente, le dijeron a Moisés. Ahora vas a oír la voz del futuro. Ahora vas a oír cómo voy a hacer yo para salvar a mi pueblo. Pero lo vas a oír sin sandalias. El que oye a la voz de la zarza con sandalias, diríamos, está oyendo algo importante, algo determinante, pero contaminado. Y contaminado no le va a servir. Lo va a carnalizar, lo va a hacer motivo de polémica, lo va a hacer motivo de orgullo, lo va a hacer para que sepan que él tiene todo el rollo, y se arruina el asunto. Tenemos que descalzarnos. Voy a utilizar precisamente la figura de Moisés. He estado tratando de meterme mucho en eso, porque es muy importante que si vamos a hacer un viaje, que lo vamos a hacer, sepamos qué es lo que va a suceder. El Señor nunca hará nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Y los profetas pues nos lo van a comunicar. En este sentido, nosotros somos como profetas. La iglesia es como Daniel. Solo él tenía el secreto del encalado, de las letras del encalado de la pared, los juicios de Dios. Entonces es la iglesia la que tiene que develar los juicios que vienen al mundo. Pero ¿cómo lo va a hacer la iglesia si está contaminada? Tiene que estar en las condiciones en que estaba Daniel, que aunque pasaba el tiempo, aunque Daniel podía ser ya un anciano, tenía las capacidades luminosas del profeta. Entonces lo más importante para nosotros como profetas, porque en parte predicamos y en parte profetizamos, así dice Pablo, es descontaminarnos para que nuestra mente no fabrique castillos en el aire, hermano. No saque figuras de donde no existen. No invente figuras. La teología se afianza en las figuras como andamiaje, pero no es para que cada uno fabrique sus propias figuras. Todo tiene explicación bíblica, comparando lo espiritual con lo espiritual. En el caso de Moisés, así como en el caso de José, que ya vimos, yo quiero esta mañana dejar un panorama así preciso, hasta donde se puede hablar de precisión en escatología, como repito, en la llamada o el llamado a Moisés. La primera intervención quizás sería en estos días, quizás lo estamos viviendo ya, es que los que vamos a participar en la incursión a la liberación del pueblo de Dios final, vamos a apoyarnos en las figuras del Éxodo. Vamos a ver, por ejemplo, lo primero que hace el Señor es preparar un Salvador. Ya eso se remonta hasta el nacimiento de Cristo en Belén. No vamos a regresar en esos renglones, pero
nace, crece, rechazado, y todo eso ya lo vimos. Pero está por regresar. Ahí estamos ya actualizados. Estoy hablando de Moisés. Usted y yo debemos pensar en Moisés y en lo que él representa, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Para Israel, el Mesías; para nosotros, el esposo. Y él tiene los dos papeles: el papel de esposo de la gentil y gobernante, salvador, Mesías diríamos, de los judíos. Entonces, lo primero que sucede después de preparar al Salvador y ponerlo en condiciones de venir, es que es requerido anticipadamente para una misión segunda que va a ir a liberar a Israel. Pero le requieren primero el ordenamiento. Ya la persona está preparada, él está preparado, pero le requieren el ordenamiento de su casa. Y esto, si usted lo pone paralelo a que es necesario que el juicio de Dios empiece por la casa, ¿y a dónde irán a parar los pecadores? Dice, si empezó ya por la casa. Pensemos en aquella posada a medio camino hacia Egipto. No voy a tomar todos los detalles que ya conocemos, voy a ver algunos ángulos nuevos tal vez para algunos, o de remachar, insistir para otros, como lo es que curiosamente, cuando se preparaba la incursión de Moisés, no estaba preparada su esposa. Actualicémoslo. ¿Quién se atrevería a decir ahora que la esposa del Cordero, la novia, está preparada? Y estamos ya a punto de que se empiecen los acontecimientos, ya han empezado, del final. La esposa va a participar, hermano. De otra manera, Séfora se hubiera quedado y no hubiera acompañado a Moisés. Pero tiene que llegar casado, tiene que llegar arreglado, eso es lo que me interesa ahora, arreglado, y no arreglado al descender el Señor sobre la tierra, que sería su venida para su pueblo, sino antes de tratar con Israel, tiene que haber una plenitud de trato gentil. Capítulo 11 de Romanos, verso 24, 25. Ahí está clarísimo. Yo no voy a tratar con Israel, dice Dios, sino hasta que la totalidad de los gentiles hayan entrado. Yo no voy a hacer nada con ellos, ellos se quedarán esperando. Entonces Moisés es requerido, y qué curioso, hermano, porque la figura no es exacto, son semejanzas. Qué curioso que Moisés iba muy decidido a Egipto, con vara, al encuentro con Aarón, el profeta, el verdadero profeta, y no le había dado importancia a su casa. Déjeme que actualice un poquito, hermano, y tenemos que ser sinceros, de veras, nosotros los ministros con mayor razón. ¿Estaremos nosotros poniendo los ojos para los acontecimientos que vienen, de tal manera que tengamos despejada la vía telefónica con el cielo? Porque van a haber acontecimientos en que vamos a tener que hacer llamadas de emergencia al cielo. Pero si está tapada la línea, ¿y sabe cuáles son las líneas cortadas? Los que pelean con su mujer. Y con líneas cortadas usted no va a estarle haciendo así al aparato. Así es, hermano. Moisés, qué bien, ya había oído la voz de Dios, ya estaban los planes hechos. Vamos, mijita, vamos, ¿cómo no? Sí, y lo para Dios y dice, arréglate en tu casa, o no vas a servir allá. ¿Quiere usted pensar un segundo en el requerimiento ese? Nosotros estamos insistiendo ahora en reuniones, reforzamientos de la familia, reforzamientos de la casa.
hablar con las parejas de los ministros especialmente, buscar en la palabra todos los requisitos para una entrega, hermano, una consagración. Sin embargo, yo estoy seguro que hay cosas no arregladas. No está lista la novia para acompañar al esposo. Allá van en la posada, a la hora del pernoctar en la posada para ir a Egipto, antes aún del encuentro con el profeta verdadero, Aarón. Hubo un drama. El drama fue: ¿por qué no has arreglado las cosas con tu casa? Yo quiero decirle, hermano, que los requisitos que usted encuentra en el Nuevo Testamento para la familia del ministro son estrictos. Y yo le diría, más de lo que nos estamos imaginando. Sería más importante, pues, en este momento, si usted quiere ser utilizado, si yo quiero ser utilizado en el programa de Dios, que me encerrara con mi familia y viera cómo redimiera a mi gente. Claro, no podemos salvar a los hijos, por ejemplo, no, ni aún a la señora, ¿verdad? Pero podemos armonizarlos, ministrar, darnos en los últimos días que nos quedarán sobre la tierra, santificar la casa. Todavía debe estar vigente antes de ir a tomar Canaán. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Te han puesto una responsabilidad. La responsabilidad que te han puesto es como la de que le pusieron a Noé: entra tú y tu casa. Y parece que no había todavía decidido, por ejemplo, entrar el resto de la familia. Fue labor que tenía que emprender el padre de familia, el cabeza de casa, y que Dios iba a corroborar, por supuesto, porque el que al final hace el trabajo es el Señor. Pero debemos arrancar el motor nosotros. Aquí estoy, Señor, para estorbar el pecado de la casa, para buscar la levadura que hay en casa, para pedir perdón como cabeza. Yo he dicho siempre, hermano querido, con mucha pena, que en el 99% de los casos la culpa la tiene el varón. ¿Por qué? Como quien dice que las mujeres son unas santas mujeres y que no hay falla. No, también se las traen. Pero oigan, hermano, ¿no es la cabeza la que tiene la obligación de modelar? Lo dijo el hermano Meme en el estudio de ayer. Es alrededor del varón. Acuérdense que el Señor forma la iglesia con la intervención del Padre, del Espíritu Santo, pero Él es el que la modela. Y este es un asunto que lo tenemos que aplicar a nosotros, los cabezas de casa. Pues ahí está Moisés, bien preparado él, hermano, muy espiritual, cantando salmos en la iglesia todo el día, el hermano pastor y la pastora, por decir algo de pastora. Eso es un asunto importante. Se iba a quedar viudo Moisés si no se arreglaba. Perdón, Séfora. Se iba a quedar viuda Séfora si Moisés no arreglaba. No fue a Séfora que iban a matar. Y la misión de Moisés, bueno, sin arreglo no hay misión de éxito. No lo sacó 40 años a Moisés a prepararlo espiritualmente en el desierto, si no lo hubiera hecho allá en Egipto, que se arrepintiera de haber matado al egipcio y a usarlo. No, había que hacerle una preparación espiritual del hombre más violento de la tierra al más manso. Esa fue la tarea que hicieron. Lo arreglaron a él, pero él tenía que participar en el arreglo de su casa. Fíjese que la impresión que da en el mesón es de un Moisés que no le da mucha importancia a cómo andan los hijos y cómo esté la señora. La señora no creía en la circuncisión, pues no circuncidó a su primogénito. Y Moisés hizo de la vista gorda. Hay padres en ministerio, hermano, que no saben si sus hijos ya fueron bautizados en agua o no, ni les interesa.
Y hay ministros al frente del pueblo, de iglesia, que no saben dónde andan sus hijos. Y sin embargo, usted sabe que son tajantes las órdenes de Dios. Queremos tener nosotros éxito para lo que viene. Y lo que viene no es lo que estamos viviendo. Viene algo de 7 pisos. Y tenemos que estar bien preparados, armonizados en la casa. Que de la posada salga la misión exitosa para ir a Egipto, para acompañar al Señor. El Señor no va a llevar una iglesia con mancha y arrugas, sino avejentada. No va a llevar una iglesia inmadura. La tiene que madurar acá, en el camino. La tiene que dejar sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, acá. Eso no es en el cielo. Entonces, aquel rejuvenecimiento que va a tener la iglesia es por la limpieza, hermano. Que va a empezar por casa. Va a empezar, en el Antiguo Testamento hay mucha figura, va a empezar por los mismos cantores del altar, dice. Por el altar mismo. Va a eliminar gente que está entrometida abusivamente en los altares de Dios. Va a haber gente que va a ser eliminada y ministros de altura, que uno los tiene como ministros de altura, que van a ser derribados. ¿Por qué? Porque si no va la casa limpia, no puede ir a liberar a los hebreos. Moisés no hubiera podido pasar de ahí. Bueno, la circuncisión evidentemente está representando la consagración, la santificación. Llegó la santificación a la casa, se impuso Moisés bajo la presión de Dios, Séfora se rinde, ahora el hogar está arreglado. Ahora puede ir a Egipto. Ahora lléveme el hilo en esto, el itinerario, reforzándolo para los que no lo han oído, ampliándolo para los que ya lo oyeron. Es el siguiente: ¿a dónde va Moisés de la posada en adelante? Bueno, va al encuentro de Aarón. Se encuentra con Aarón, se hablan los dos, se reparten el trabajo, se van de acuerdo y entran secretamente a Egipto. Compare con lo que pueda suceder ya inmediato. Ahora bien, ¿acaso se dio cuenta Faraón de la llegada de Moisés? No se dio cuenta Faraón. Y van a venir, por eso tiene que venir un profeta, juntamente con el Mesías. Y se va a anticipar el profeta. Y va a venir a preparar todo, desde el punto de vista. Usted sabe que el anticristo y el falso profeta son imitación de esto que estoy hablando. El falso profeta ya está operando en el mundo. La institución, el espíritu, aunque no tal vez el personaje. Pero ese personaje, a la manera que Aarón preparó el camino hablando para Moisés, así se va a preparar el falso profeta el camino al falso Mesías. Pero como el falso Mesías va a operar hasta los 3 años y medio finales, entonces no tiene mucha acción ahora. La acción que va a tener es el falso profeta. Como el Aarón de Moisés entró a hacer las señales a donde correspondía, no con Faraón. Faraón estaba durmiendo en su palacio. Bueno, ya entró secretamente, una entrada secreta de nuevo al mundo. ¿Qué le suena a eso? ¿La parucía? ¿Las parucías? Ya vino por su pueblo, vale, y va a entrar. Ahora bien, ¿a quiénes visita? Todavía en la fase secreta. Visita a los ancianos de Israel y al pueblo de Israel. ¿Para qué? Acuérdense que hacía 40 años que se había ido. Ya apenas se acordaban de él. Ya venía encanecido. Y está ahora frente a ellos diciéndoles que acaba de hablar con Jehová.
Dice, pero si la última noticia que teníamos era que estabas peleando con un egipcio y lo mataste. Sí, pero yo acabo de hablar con Jehová. A ver, ¿y cómo está eso? Y les empezó a contar. Y Aarón ahí, y empiezan a hacer maravillas con la vara. Eso es lo que va a suceder ahora. La iglesia tiene que prepararse para ver la vara en acción. Pero tiene que prepararse primero ella, la iglesia. No se va a preparar, no va a entrar de lleno al palacio de Faraón. Primero convencido el pueblo consagrado, o que se consagró, ya la esposa va con él. El pueblo que se consagró para lo que viene está con él. Entonces, junto con los ancianos, Aarón, el pueblo, Moisés, se van a Faraón. Quiere decir que cuando Faraón ve, gracias hermano, cuando Faraón ve la comisión que viene de fuera de Egipto para demandar la liberación de Israel, fíjese bien, ya va todo el equipo, hermano. Esto le prueba a usted que primero el Señor tiene que preparar a su pueblo, porque es el pueblo el que va a entrar en acción. El Señor va a entrar en acción por medio de su pueblo, para la liberación del resto de su pueblo, Israel. Entonces nosotros vamos a ver cómo Séfora, aunque es presentada al pueblo de Israel, y por cierto no les gustó Séfora, ¿verdad? Después no participa, sino que regresa con su padre, el suegro de Moisés, y se queda ya la batalla, el avance para el desierto. Todo eso tiene implicaciones maravillosas, porque la iglesia, de cierta manera, como institución, va a participar de todo eso. La iglesia no está siendo preparada ahora para desaparecer, le llamo yo, como en las novelas, ¿verdad? Y se casaron y vivieron muy felices y ahí terminó la novela. Pero esto no termina ahí la novela, ni en novela. Aquí la iglesia se está preparando para un enfrentamiento, para una liberación literal en la tierra, para una preparación completa, para ir al pueblo que hay que preparar, para que ese pueblo entre a la liberación del resto. Fue con Moisés y sus ancianos de Israel y el pueblo de príncipes que enfrentó a Faraón. Ahí está Moisés, ahí están los ancianos, ahí están los príncipes. Ese es el conglomerado que va a enfrentar en la tribulación. Por eso ahora tenemos mucha dificultad por haber rotulado tal vez mal o muy precipitadamente los grupos. Tenemos dificultad en diferenciar dónde va a estar la iglesia, cuál es la iglesia, cuál es la novia, tenemos dificultad porque los rótulos están como confundidos. Hay que ordenarnos, reordenarnos. Por ejemplo, desde luego va a haber un traslado a una nueva dimensión de un grupo cuando el Señor descienda a la tierra, que va a formar parte de su familia. Séfora, preparada ya en intimidad con el Señor, con Moisés, y acompaña a Moisés. Pero los tratos son ya de otro tipo. Ya no tiene que ver Séfora. Séfora está en su casa. Séfora está con sus hijos, cuidando a sus hijos. Está atendiendo los asuntos de la casa. Ahora el problema es con el faraón que se ha levantado en el mundo. Y que lo han preparado ya. Nosotros estamos en los albores de eso. Yo lo siento con mucha claridad. Ahora, por supuesto, la iglesia ha sido enseñada como iglesia, como entidad, que toda se desaparece y se va, hermano. Como que vienen dos a un enfrentamiento y uno de los dos se desaparece. Ya no va a haber enfrentamiento. Entonces, más bien debe ser como Mahanaim. Vienen dos campeones de peso completo, Jacob, Esaú, y no hubo enfrentamiento en ese caso, porque uno de los dos fue sublimado
por medio de las visiones angélicas, por medio del trato, revolcándose en el polvo del desierto para ser transformado. Aquel Jacob se convierte en Israel. Nosotros estamos viendo en el Medio Oriente tantas cosas, hermano, que nos van a sacar de nuestro ensimismamiento. Yo tuve la oportunidad allá en el Valle de Megido mismo de decirles a los cristianos mesiánicos que estaban ahí que Israel no era Israel todavía, que era Jacob, y que ahí en ese mismo valle iban a hacer el encontronazo, en donde los van a tener que cambiar en Israel para poseer Canaán.